Conozco los diseños de Adrian Newey desde el día en el que debuté en Fórmula 1. Los preciosos McLaren diseñados por Newey parecían correr en otra categoría, pero desde que empecé a correr para Renault en 2003, aquellos McLaren preciosos empezaron a no estar tan lejos y en muchas ocasiones eran sus coches los que miraban por detrás la decoración de nuestra ala trasera. En 2005 luchamos cuerpo a cuerpo con ellos, bellos y frágiles. Fue nuestro azul el que se impuso en una batalla sin cuartel por medio mundo contra McLaren, Newey y Kimi Räikkönen. Después de fichar por McLaren a finales de 2005, Ron Dennis me llamó para contarme que Adrian estaba cansado de la presión, que iba a irse a Red Bull, como entretenimiento. En fin, que no me preocupase. 5 años después empezó a preocuparnos a todos de verdad. El sello de Newey en sus diseños era, es y será la comidilla del paddock en los test de Fórmula 1. La de veces que he escuchado en una reunión que ya habían entendido cómo y por qué Adrian había hecho esto o aquello, y la de veces que al intentar replicarlo el resultado era, desgraciadamente, algo distinto de lo esperado. Estas eran las palabras que le dedicó él mismo, Fernando Alonso, a Adrian Newey en su famoso libro Cómo hacer un coche. Adrian Newey es, sin duda, el mejor ingeniero de la historia de Fórmula 1. Todo el mundo habla de los 7 títulos de su maquero Hamilton. Newey a día de hoy acumula 11 títulos de constructores, siendo parte clave en todos los equipos en los que ha trabajado. Ha trabajado como ingeniero de carrera, ingeniero aerodinámico, diseñador y director técnico, tanto en la Fórmula 1 como en la Fórmula Indy, y ha logrado el éxito en ambas categorías. Una historia digna de mención, pasando por equipos como Williams, McLaren y Red Bull, y que hoy repasaremos en este vídeo. ¿Es de verdad un genio? ¿Cómo llegó a la Fórmula 1? ¿Fue el culpable de la muerte de Senna? ¿Cómo consiguió convertir a un equipo fracasado como Jaguar en el mejor equipo de la Fórmula 1? ¿En qué otras categorías participó Newey? Muchas preguntas y todas tendrán respuesta en este vídeo. Arrancamos. Como nací en 1958, comencé a tener uso de razón en un mundo que parecía encaprichado con los coches. Los Scalextric, la Fórmula 1, el Rally de Monte Carlo. Adrian Newey comenzó a interesarse por los coches desde muy pequeño. Le encantaba su diseño, de hecho iba a ser dibujante. Cuando contemplo mi infancia, puedo identificar dónde se plantaron ciertas semillas. El interés por los automóviles, la fascinación por experimentar y el incipiente florecimiento de lo que podría llamarse la mente de un ingeniero de diseño. Poco a poco, Adrian fue desarrollando un interés cada vez mayor por la competición, y no solo por los coches en general. Su padre también era un apasionado de los deportes del motor, y es por eso que Adrian lo tuvo fácil para convencerle a ir a las carreras. Así comenzaría la historia del mayor ingeniero de todos los tiempos. A Adrian Newey empezaba a gustarle mucho los karts. De hecho, se compró uno propio para correr en campeonatos locales. Sin embargo, se topó con uno de los inconvenientes más grandes y que atormenta a muchos de los pilotos que comienzan en este mundillo: el dinero. Rápidamente se dio cuenta que con los medios que disponía no podría acercarse a los karts más rápidos de la parrilla, y es por eso que tuvo que ingeniárselas para preparar y hacer los ajustes necesarios a su propio kart. Hacer un chasis era muy ambicioso, y para eso necesitaba conocimientos de soldadura y de soldadura fuerte, así que me apunté a un curso de 10 días en British Oxygen Company. Todas las mañanas me levantaba a las 6, tomaba el autobús de Stratford a Birmingham para llegar a clase a las 9. Pasaba el día con un grupo de tíos aburridos de unos 30 años, la mayoría de los cuales habían sido obligados a ir al curso por sus jefes, y luego regresaba a casa a eso de las 9. Aún era un chico joven de 15 años, pero por suerte poseía uno de los ingredientes más importantes para triunfar en la vida: la ambición. No le importaba cuán largos fueran los desplazamientos desde su casa a los distintos cursos en los que aprendía soldadura y mecánica. Estaba dispuesto a sacrificar su tiempo libre para aprenderlo todo sobre su mayor hobby: los coches de competición. Trabajar en mi car me había enseñado 2 cosas. Primero, que probablemente no estaba hecho para ser piloto. La combinación de mi kart y mi persona simplemente no era lo suficientemente rápida. Y segundo, no importaba que no estuviera hecho para ser piloto, porque aunque me gustaba conducir el kart, no era lo que más me gustaba. Lo que realmente quería hacer, lo pensé durante un buen tiempo, era diseñar coches, lograr que los automóviles de carreras fueran más rápidos. De esta manera, moría el Adrian piloto. Sin embargo, daba paso al Adrian ingeniero. Lo mejor estaba por llegar. Adrian continuó sus estudios a pesar de que en un primer momento quería ser dibujante, ya que le fascinaba pintar coches. Sin embargo, sabía que si quería llegar a trabajar en los campeonatos más exitosos del mundo del motor, debía aprender conceptos de física e ingeniería. Se apuntó a la Universidad de Southampton y allí comenzó su acercamiento por la Fórmula 1. Corría el año 1977
y la aerodinámica era un concepto aún poco explorado. De hecho, coincidió con una época de revolución. La introducción del efecto suelo fue la semilla para que todos los equipos comenzaran a interesarse por este tipo de temas. Su alumno aventajado estaba en camino. Mientras estaba en la universidad, escribía a Gordon Murray, jefe de diseño de Brabham, diciéndole cuánto le admiraba, mientras le explicaba a grandes rasgos una idea que tenía para un sistema de suspensión que mantuviera vertical la inclinación de las ruedas en las curvas. Gordon, que después de todos estos años me sigue recordando el hecho de que le escribiera, me respondió con su amable y característica cortesía rechazando mi idea. Junto con Mark, donde estaba Ian Red, Brabham era la prioridad de mi lista en lo referente a buscar trabajo, pero cuando indagué, en ninguna de las dos fábricas había vacantes, así como tampoco las había en ninguno de los otros 12 equipos de Fórmula 1 y 2, a los que escribí posteriormente. Una gran y costosa operación de bombardeo de buzones que implicó el envío de extractos fotocopiados de mi proyecto universitario para intentar convencerlos de mi brillantez. Aproximadamente la mitad de ellos no me respondió, y la mayor parte del resto se justificaban diciendo que buscaban a alguien con más experiencia, lo que suponía un círculo vicioso. Todo parecía perdido, pero apareció la oferta de Fittipaldi en un último momento. Se enamoraron de Adrian Newey a primera vista. Fue un flechazo. Por tanto, Adrian Newey hizo las maletas y comenzó a trabajar para ellos en su primer coche. Había llegado a la Fórmula 1 en su primer trabajo. Adrian Newey entró a lo grande. Comencé en Fittipaldi con el título de aerodinamista junior, pero como no había ninguno más, también fui aerodinamista senior. Era este tipo de lugar repleto de caos a principios de los 80 y una dieta a base de cigarrillos. Ser joven significaba que podía moverme fácilmente entre los módulos del aparcamiento de grava y la fábrica, donde los viernes, después de la tradicional comida, los trabajadores se iban directos al pub. No me importaba todo este caos. Estaba feliz de estar en la Fórmula 1 por fin. Adrian Newey, de esta manera, empezaría a mostrar sus primeros signos de genio. Las ideas para el nuevo Fittipaldi no iban desencaminadas. Mi idea era simple: levantar el underwing y hacerlo más largo, de modo que la fuga de debajo de los faldones de goma fuese como porcentaje del flujo total por debajo del coche más pequeña. Era un principio sólido, pero para aplicarlo había que rediseñar significativamente la suspensión trasera. Enseguida comencé a trabajar en algo que me resultaba fascinante: la integración del diseño mecánico al aerodinámico. Llegados a este punto, de cara a la temporada 1982, Adrian Newey vivió un momento clave en su carrera profesional. Lotus, el mejor equipo de la Fórmula 1 en ese momento, conocedor de la valía del enorme talento que demostraba Newey, le ofreció un puesto como aerodinamista. Por otro lado, Mark, un equipo de resistencia, le ofrecía un contrato en el que podría ser dibujante durante la semana e ingeniero de competición. Cualquiera hubiera escogido la primera opción. Si la Fórmula 1 es tu sueño y el mejor equipo llama a tu puerta, ni te lo piensas. Pero Adrian priorizó su interés por aprender y formarse de la mejor manera. Tenía muchas ganas de añadir esas dos cartas a mi baraja: el diseño y la ingeniería de competición. Por lo tanto, elegí Mark. Esta época que comenzaba ayudó a Newey enormemente para convertirse en el ingeniero que es a día de hoy, y aunque estuvo alejado de la categoría reina, se fue a otras categorías y equipos más humildes. Asumió el 100% de la responsabilidad en sus equipos. Aprendió absolutamente de todo. Se sumergió en todas las facetas de un ingeniero: mecánica, aerodinámica y competición. En 1981, Adrian Newey estaba al mando del diseño de su primer coche de carreras, el Mark GTP Sport. No tardaron en llegar los resultados y con su incorporación al equipo ganaron el campeonato IMSA GTP 2 años consecutivos. En 1984, Newey se trasladó al proyecto de coches Mark Indy, trabajando como diseñador e ingeniero de carreras. El diseño del Mark 85C ganó el campeonato de 1985 y las 500 millas de Indianápolis. En 1986, Newey se trasladó a diseñar el coche de Michael Andretti, mientras que también ganó el título de la kart y las 500 millas de Indianápolis de 1986. Al año siguiente, Newey seguiría con Mark, pero su tremendo éxito le hizo volver a la Fórmula 1. El Mark de 1988, esta vez de Fórmula 1, sería su primer coche diseñado en esta categoría, el primer Fórmula 1 con su sello. Este coche fue mucho más competitivo de lo que muchos esperaban, con Iván Capelli terminando segundo en Portugal e incluso adelantando al McLaren Honda de Alain Prost. Adrian hizo un trabajo increíble, sin embargo las cosas parecían no ir muy bien. Cuando Mark se convirtió en Leyton House Racing en 1990, Newey ascendió al puesto de director técnico. Logró algún buen resultado, como un segundo puesto en Francia, pero el equipo había caído en manos de un contable,
y estaba minando la moral y la confianza de Newey. Sus resultados no eran los esperados por primera vez en su vida, y necesitaba un cambio. Muchos equipos llamaban a su puerta, y entre ellos Arrows. Al mismo tiempo, Patrick Head, el director técnico de Williams, también se me acercó para preguntarme si estaría interesado en unirme a ellos como jefe de investigación y desarrollo. El de Arrows era un cargo más importante y suponía más dinero, pero había perdido la confianza en mí mismo durante los últimos tiempos, y pensé que Williams me proporcionaría la experiencia de un gran equipo ganador de campeonatos, de cómo se utilizan los recursos, y cómo se abordan los problemas, la estructura y la gestión. Además, pensé que sería una buena idea no estar al mando con toda la presión que conlleva. Entonces, con el corazón encogido, el fin de semana del Gran Premio de Francia, llamé a Patrick Head y le dije que me gustaría aceptar su oferta y unirme a Williams. Adrian, when people say that motor racing is really grown-ups playing with toys, looking at what you're doing now... That'd be about right, yeah, I know. It's very scientific, this, sticking bits of tape on the model. The only thing that's quite nice about this is when you spend most of the day looking at a computer screen or a drawing board or whatever it might be, basically pushing paper around, to actually come in and use your fingers makes quite a nice change. We live in a world of high-tech. Everything's high-tech, isn't it? Everything you buy, washing machine, down to the car is a high-tech. A racing car is no different. All racing cars get better every year. All washing machines get better every year. You can't put a stop on technology. It continues on and on and on, otherwise we'd never have people on the moon. Williams no estaba en su mejor momento, pero en 1991 Adrian Newey diseñó el chasis por completo. El FW14 diseñado por Newey se convirtió un rival para el todopoderoso McLaren. Sin embargo, problemas de fiabilidad y el talento de Ayrton Senna hizo que Nigel Mansell, subido en su Williams, no pudiera hacerse con el campeonato. Williams volvía a pelear por cosas grandes en la Fórmula 1, pero no era suficiente. Necesitaban algo más. Y aquí es cuando a Newey se le ocurrió uno de sus inventos más brillantes: la suspensión activa. La suspensión activa era un sistema que consistía en elevar y balancear la carrocería para evitar derivas en curvas, de tal manera que el coche adaptaba sus alturas para lograr una eficiencia aerodinámica mejor y un mayor rendimiento. Todo esto gracias a una centralita electrónica y a unos amortiguadores electrohidráulicos. La suspensión activa fue quizás la gran innovación final del equipo Lotus bajo Colin Chapman. Sin embargo, en Lotus terminaron abandonando este concepto debido a las dificultades a la hora de implementarlo. En Williams perseveraron con el concepto y terminaron recogiendo sus frutos. Gracias al desarrollo de la informática, al final de la temporada 1991, el equipo produjo una versión B de su chasis, con una suspensión totalmente activa. Ahora la actitud del automóvil podría preprogramarse para anticipar cambios en la elevación y los baches. Al implementar este modelo, la diferencia fue abismal con el resto de equipos. En todos los circuitos sacaban segundos de ventaja al coche más próximo. Tal era la ventaja que siguieron con el FW14B en la temporada siguiente, y en 1993 ya todos los coches tenían suspensión activa. Las cosas cambiaron por completo. Gracias a la ayuda de Newey, Williams empezó a evolucionar como equipo. Ganaron el campeonato en 1992, tanto de constructores como de pilotos. Repitieron la misma hazaña en 1993, esta vez con Alan Prost. Sin embargo, en 1994 tendríamos una temporada que lo cambiaría todo. Ayrton Senna fallecía en el GP de Imola, con un coche diseñado por Newey. Adrian se encontraba en el momento más duro de su trayectoria como ingeniero. Un auto diseñado por él había provocado que el mejor piloto de todos los tiempos perdiera la vida en un accidente que pudo haberse evitado. Revisamos la grabación que teníamos y estaba claro que el volante se había salido. Se podía ver el volante y el extremo de la columna de dirección al lado, en las imágenes por televisión. La conclusión obvia fue que la columna de dirección se había roto y que esa había sido la causa del accidente. Patrick era director técnico y por lo tanto llevaba el peso técnico del equipo. Yo era el jefe de diseño y por lo tanto el responsable del diseño general del coche. Y aunque ninguno de los dos estábamos involucrados en la fabricación de los componentes reales, teníamos que asumir esta responsabilidad.
En un primer momento pensábamos que lo que había fallado era la columna de dirección. Sin embargo, nuestra sensación de que la columna había sido la principal causa del accidente cambió cuando la FIA nos proporcionó las imágenes a bordo del coche de Schumacher. Estas indicaban que la parte trasera del coche de Ayrton había patinado, lo cual era lo opuesto a lo que sucedería si la columna de dirección se hubiera roto. Tras una larga investigación, vimos que la secuencia fue la siguiente. La parte trasera patinó, Ayrton reaccionó haciendo lo posible para bloquear el deslizamiento, reduciendo al 40% la aceleración y reduciendo el par de dirección antes de darse cuenta, después de medio segundo, de que había perdido el control, momento en el que saltó sobre los frenos. La gente me pregunta si me siento culpable, y la respuesta es sí. Soy el responsable de haber cumplido la petición de Ayrton Senna de bajar un poco el volante para evitar que sus nudillos chocaran con el interior del chasis. Soy el responsable de haber dado instrucciones a la oficina de dibujo para que lo bajaran 2 milímetros. Y también soy el responsable de pedir que redujeran el diámetro de la columna de dirección en 4 milímetros. Tras el accidente hubo varios juicios. Los acusados de Williams fuimos Frank, Patrick y yo, mientras que Federico Bendinelli, jefe de Sagis, la empresa que administra el circuito de Imola, fue acusado de no haber modificado un conocido ángulo peligroso. También fueron acusados el director oficial de la pista y el director de la carrera. Cogí un permiso en Williams en 1996 para estudiar a fondo el caso. Williams tenía que demostrar que la varilla de dirección no se había roto, y según las imágenes de la FIA, eso parecía lo indicado. Antes de la noche del juicio, Patrick se me acercó y me dijo: solo quiero que sepas que en lo que a mí respecta, tú eras el diseñador principal y el responsable del diseño del coche, y por tanto creo que tienes que asumir tu responsabilidad. Me quedé estupefacto. No esperaba eso de Patrick. Mi convicción era que como oficiales de mayor rango deberíamos asumir la responsabilidad. Me he calmado desde entonces. 2 décadas después miro hacia atrás y creo que Patrick estaba sometido a demasiada presión. Comenzaron los juicios e hicimos un gran esfuerzo por tratar de explicar al juez lo que creíamos que había pasado. Tras horas de imágenes y datos de telemetría, finalmente en diciembre de 1997 todos los acusados fuimos absueltos de los cargos de homicidio. De esta manera concluía uno de los episodios más oscuros en la carrera de Adrian Newey. En este punto volvió a aparecer McLaren. A pesar de que lo rechacé en 1995, Martin Whitmire no había renunciado a contratarme y había empezado a llamarme una vez cada 2 meses. Entonces, cuando se supo que Damon había perdido su plaza para 1997, podéis adivinar quién fue el primero en llamar por teléfono. Nos reunimos en un comedor privado en el Hotel Cliveden, famoso por el caso Profumo, y comenzamos a conversar sobre un posible futuro para mí en McLaren como director técnico, sabiendo muy bien que aún me quedaban 2 años de contrato con Williams y que cualquier tipo de transición iba a ser legalmente desagradable. Me hacían pensar que era hora de seguir mi camino. Los de McLaren colmaban mis expectativas laborales. Martin Whitmire me caía bien, me gustaba el setup. Me gustó el hecho de que si me unía a ellos volvería a trabajar con David Coulthard. Además, usaban un motor Mercedes, diseñado y fabricado por mi viejo amigo Mario Ilien. En general, la decisión estaba clara. Woking, la ciudad donde se encontraba McLaren, me esperaba. Frank Williams admitió en 2012 que fue un error no ofrecerle a Newey una pequeña parte del equipo. Newey se unió a McLaren a finales de 1997, con la tarea de mejorar el MP1413 de Neil Oatley, mientras desarrollaba el automóvil para 1998. McLaren presentó el MP1413 con un chasis diseñado por Adrian Newey como director técnico, junto con Steve Nichols, Neil Oatley y Henry Duran. Todo esto equipado con un motor Mercedes. El túnel de viento que utilizaba McLaren era un túnel comercial ubicado cerca de Twickenham, un polígono industrial. Allí, las primeras versiones de mi diseño fueron decepcionantes. Al menos un 10% por debajo del modelo que Henry y su equipo había desarrollado internamente. El asunto resultó un poco embarazoso. Al igual que cuando entré en Williams, había personas en el departamento de ingeniería de McLaren que se sentían muy cómodas y no necesitaban a nadie nuevo que viniera a confundirles. Sin embargo, Peter Podromou, un aerodinamista griego que trabajaba para Henry, pensó que la maqueta era prometedora, lo cual fue bueno, y pronto comenzamos a dar pasos importantes. El chasis en forma de V y el reposacabezas bajo parecían funcionar bien, al igual que el alerón delantero. Hicimos una hibridación del pontón. Trabajamos con el pontón antiguo y diseñamos uno nuevo. De esta manera veíamos el modo en el que interactuaban con los deflectores y también desarrollamos la forma de los conductos de freno y del difusor. Uno de los grandes inventos en los que Newey participó en la etapa de McLaren fue la creación
de un cuarto pedal para poder girar mejor en las curvas. McLaren había desarrollado un poco antes de que yo llegara lo que llamaron freno de dirección. Hay dos formas de dirigir un vehículo en una curva. Una es girar físicamente el volante y la otra es retardar las ruedas interiores. Gracias a este invento, el equipo McLaren logró una ventaja brutal en las curvas. Este invento les otorgó una ventaja considerable. McLaren no paraba de ganar. El resto de equipos se enteraron tras la filtración de unas fotos en las que se veía ese cuarto pedal. Ferrari trató de imitar este cuarto pedal, pero al ver que no podían igualarlo, se quejaron a la FIA argumentando que era totalmente ilegal. Finalmente, en esta misma temporada, ese invento tan ingenioso fue prohibido. McLaren, it was Steve Nichols, who was a designer there, who came up with the idea, and it was very simple in that the additional pedal would act on the rear caliper depending on a switch, which was a solenoid switch. So if you switched it to the right on the steering wheel, it would activate the right rear brake caliper, and if you switched it to the left, it would activate only the left rear caliper. So what Mika and I had to do was, initially when we tested it, we thought, well, you just push it and the car would then slow down the inside axle a bit like a tank, and it would rotate the car. But what happened is it would not really lock the inside wheel, but it would certainly under rotate the inside wheel, and you would have an oversteer moment. So what we had to learn to do independently and quite quickly was that you ran the throttle and the brake at the same time. So you would brake, say, for a fifth gear corner a little bit, down the gear. El automóvil resultó ser el más dominante en el campo y demostró una vez más que Newey era uno de los ingenieros más capaces para adaptarse a las nuevas regulaciones. En la primera carrera de la temporada, Häkkinen y Coulthard terminaron la carrera con una vuelta de ventaja sobre el resto. El automóvil no decepcionó, incluso sin la tecnología de frenos, era imparable. McLaren ganó el título de constructores y Mika Häkkinen ganó el campeonato mundial de pilotos en la temporada 1998. La temporada 1999 resultó ser más desafiante para McLaren, con problemas de confiabilidad y errores de los pilotos que le costaron el título de constructores. A pesar de todos los problemas, Häkkinen logró ganar el campeonato mundial de pilotos en esa temporada. El equipo ganó un total de 7 carreras de 16, sumando un total de 124 puntos. En la temporada 2000, McLaren y Häkkinen quedaron en segundo lugar, detrás de Ferrari y Michael Schumacher. Häkkinen tuvo una desventaja de 19 puntos, y McLaren quedó a 18 puntos. El equipo McLaren continuó enfrentando dificultades en las temporadas siguientes, y Adrian Newey comenzó a tener dudas sobre su futuro en McLaren, debido a la dominación de Ferrari. En el año 2000, Ron Dennis nos invitó a Martin Wismar y a mí a su casa en el sur de Francia. Sentados alrededor de la piscina, Ron nos dijo: mirad, a largo plazo quiero que tengáis las llaves de McLaren. Yo daré un paso atrás. Vosotros podréis haceros cargo. ¡Wow! Eso es genial, respondí. Y me aclaré la garganta. ¿Pero cuándo será eso? Bueno, no es que tenga claro el plazo de tiempo, pero mirad, quiero vuestro compromiso. ¿Estáis preparados para hacerlo o no? Para mi sorpresa, Martin Wismar dijo que sí y le prometió su lealtad, pero yo no estaba preparado. Y respondí: lo siento, Ron. Por mucho que lo disfrute, no puedo darte mi palabra de que pueda quedarme aquí indefinidamente esperando a que te retires. Estas luchas internas entre el ego de Ron Dennis y Adrian Newey hicieron que poco a poco su relación se fuera desgastando, y a pesar de hacer un coche increíble durante años, Newey terminó no estando cómodo con la figura de Ron Dennis, y lo cierto es que fuera de McLaren, Adrian Newey tenía muchos admiradores, entre ellos el nuevo equipo Red Bull. En 2005 surgieron rumores de que Newey estaba en conversaciones para regresar a Williams o incluso retirarse de la Fórmula 1. Sin embargo, en julio de 2005, Newey anunció que se quedaría en McLaren para la temporada 2006. A pesar de la afirmación de que Newey permanecería en McLaren, el director deportivo de Red Bull Racing, Christian Horner, dijo que era un admirador de los diseños de Adrian Newey. Horner contrató a Newey porque quería dejar claro que en Red Bull estaba decidido a unirse al deporte. Adrian Newey habría ofrecido quedarse en McLaren si estaban dispuestos a aumentar su salario de 6 millones a los 10. McLaren consideró que no valía la pena gastarse tanto dinero solo para retener a Adrian Newey. Fue entonces cuando Red Bull Racing intervino y aceptó honrar la solicitud de Newey. Horner dijo que Adrian Newey no se centraba solo en el dinero, sino que buscaba un nuevo desafío con un equipo más pequeño.
Fue realmente en la temporada 2004 cuando Red Bull apareció en el horizonte. Ford se cansó de financiar al equipo Jaguar y a finales de 2004 lo vendió a la compañía de bebidas energéticas de Red Bull. Dietrich Mateschitz, el jefe de Red Bull, pensaba que el paddock de Fórmula 1 era un poco aburrido y anticuado, por lo que se propuso el reto de intentar que se tomara menos en serio e inyectarle un poco de diversión y glamour, ya que lo había perdido. El equipo llegó a la escena con mucho barullo, organizando fiestas, trayendo modelos e incluso lanzando un periódico gratuito al estilo del satírico Private Eye, llamado The Red Bulletin, que podías recoger cuando entrabas en el paddock. Los equipos clásicos veían todo el asunto como una especie de broma, un equipo que estaría allí de juerga durante 2 o 3 años hasta que perdieran su dinero y tuvieran que recoger sus cosas. No olvidéis que en 2005 Red Bull no era ni de lejos la marca que es ahora, todavía era, en gran medida, una bebida promocionada por skaters y snowboarders, un poco cutre y de guerrilla, que no se vendía en las gasolineras y mucho menos en el minibar de un hotel. Adrian Newey, nada más llegar a Red Bull, hizo una serie de cambios. Me di cuenta que el equipo carecía de 2 instalaciones prioritarias. La primera era un dinamómetro de caja de cambios transitorias. En McLaren utilizamos las instalaciones de Mercedes en Stuttgart, pero como equipo privado que utilizaba motores de Ferrari, no teníamos acceso a un equipo lo bastante especializado. Pensé que era esencial que desarrolláramos nuestra propia versión de la transmisión de cambio rápido de McLaren en 2005. Una compañía estadounidense, MTS, que suministra la cinta rodante para los túneles de viento de la mayoría de los equipos, dijo que podría hacer tal cosa, pero el coste sería alrededor de 1 millón de libras. Le planteé a Dietrich por qué creía que teníamos que comprar aquello, y se mostró de acuerdo sin rechistar. Lo segundo que pensé que necesitaríamos era un simulador del circuito para los pilotos, algo que también habíamos desarrollado en McLaren. Aquí podríamos probar los diferentes setups y elegir cuál de ellos sería el elegido para usar en la carrera. En 2007, Adrian Newey comenzó a trabajar en Red Bull. Sin embargo, el nuevo reglamento de 2009 hizo que aparecieran los difusores, el KERS, y Red Bull empezó a tomar la delantera. En un nuevo reglamento en el que todos empezaban de cero, Adrian tenía una oportunidad. En 2009, Red Bull ya empezó a ganar carreras, pero sería en la época de 2010 a 2013 cuando explotaría su talento. Mark Webber sabía dónde mirar cuando terminó la primera clasificación del año. La principal ventaja del Red Bull está ahí, en el alerón delantero. ¿Quieren pruebas? Pues miren cómo se pega el coche en las curvas de Malasia. La evidencia es significativa. El alerón de Red Bull se dobla por los laterales y se pega al suelo. Y esto es debido a la configuración del coche, que también ayuda. La parte trasera de los Red Bull está más elevada que la del resto de sus rivales. Y si la parte trasera está más alta, por lógica matemática provoca que la parte delantera vaya más baja. Además, los coches azules tienen el eje delantero más retrasado que los demás. Miren cómo va pegado en la rapidísima enlazada de Malasia. Parece una barredora y se observa claramente que los laterales prácticamente se pegan al suelo. Hemos analizado además la flexión que tiene el alerón de los campeones del mundo y hemos comprobado que en curvas como la rapidísima Way de Albert Park las oscilaciones máximas han llegado a ser 25 milímetros más que el resto de coches. ¿Cómo se traduce esto? Pues muy fácil. Cada milímetro es un punto de aerodinámica. Los Red Bull ganaban ahí entre 5 y 7 décimas cada vuelta. Si echamos un vistazo a la velocidad en la doble enlazada de Australia, Vettel era 20 kilómetros más rápido que el resto. Vean otro ejemplo. Presten atención al sonido del monoplaza. Primero les mostramos el coche de Vettel. Pasaba por la Wade en sexta velocidad. Pero si vemos una imagen de Alonso o Hamilton, observamos que por ese punto solo podían pasar en quinta. Hoy en día las carreras, salvo en algunas pistas como Monza o Montreal, se ganan en los pasos por curva. Por ejemplo, si sacamos la tabla de las velocidades puntas en Australia, vemos como los Red Bull ocupaban la 17ª y 18ª posición. Eran 6 km por hora y 4 más lentos que los McLaren. No son rápidos en las rectas, pero ganan a todos en las curvas rápidas, donde su alerón delantero hace magia y el tiempo por vueltas mejor. Y claro, todo el mundo se pregunta si es legal. La prueba que tiene la FIA para los alerones delanteros es colocar un peso de 100 kilos y que el alerón en su totalidad bascule como máximo un 20 milímetros. Red Bull supera siempre este test en parado. La fuerza del aire, que en algunos casos llega a generar 800 kilos y con la ayuda de la parte trasera levantada, provoca con mayor facilidad la flexión del alerón delantero. El resto de equipos lo ha intentado copiar, pero no han conseguido esa flexibilidad y que con el coche levantado de la parte trasera funcione correctamente el fondo plano. La clave la tiene Adrian Newey. El gurú de Red Bull lleva años experimentando y ha conseguido la torsión de las capas de fibra de carbono. La temporada pasada descubrieron que se pueden doblar y que el coche se pega al suelo como una lapa. El genio ya consagrado
junto a un coche sublime, tuvo una de sus mejores ideas: los escapes soplados combinados con el doble difusor. El resto fue historia. Trabajamos mucho con Renault para entender cómo podíamos usar los gases del escape para recuperar la carga aerodinámica que se había perdido con las modificaciones de los difusores, cómo podíamos convertir el motor en un productor de gas, además de ser un productor de potencia. El secreto estuvo en los mapeados del coche y en cómo los usábamos para soplar los gases sobre el difusor en las curvas. Newey siempre fue un gran defensor de Vettel, que le dio la llave a la victoria en esos años. El cambio a las gomas Pirelli benefició más a Sebastian Vettel que a Mark Webber. Vettel logró 11 victorias y se proclamó campeón tras el GP de Singapur, 5 antes de acabar el año. El secreto del alemán no solo fue tener el mejor coche, sino que en determinados momentos fue más allá de lo que el equipo creía que podía, además de que casi nunca tuvo al mismo rival luchando contra él. So here we are, getting into where the magic really happens in Red Bull technology. We're going into the heart of Adrian Newey, who's the Chief Technical Officer. Morning, David. How are you? Very good to see you. Now, Adrian is someone I've worked with for many years. People might be surprised that Adrian is one of a few designers who still uses a drawing board. Yes, as you say, I'm afraid I'm the last dinosaur in the industry. Well, clearly it works. This is actually an RB6, which is the car that we will both be driving today. It was the double diffuser car from 2010. Both cars are derivatives, or sons, if you like, of their forebearers. So this car started out as the 88 car and was a direct descendant of it. It was the first car that tried to treat the whole front wing and chassis as one aerodynamic piece. It changed the direction that Formula One was taking at the time, where it was the back of the turbo era, cars had become very big and clumsy. Really, it's a car that I think, had we not lost our funding at Leyton House, perhaps we could have had a Red Bull type story, but unfortunately the owner was thrown in jail for fraud, and that kind of put a bit of a damper on it. The RB5, the 2009 car, first car to a very new set of regulations. I think the RB5 is a very good car. Didn't win the championship, but you run quite a few races. Introduced side exhausts, a car that was instantly quick. One thing that's changed a lot, the workload for the driver, if we just show that to camera, massively different. Now, two Radio buttons. and engine kill, that's it. The drivers today, they deserve all that extra money because they're working a lot harder, clearly. A driver would say that. They're real men that drive these ones. Well, A día de hoy, Adrian Newey continúa trabajando en Red Bull y es el artífice de que Max Verstappen vaya camino de ganar su tercer mundial consecutivo. Siempre que hay un cambio de normativa, aparece la brillantez de Newey y decanta la balanza. Eso es exactamente lo que estamos viviendo a día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en dejar tu like y ponernos un comentario. Escríbenos qué vídeos te gustarían ver en el canal. Estamos dándolo absolutamente todo para cambiar Jarama Fan por completo. Pronto tendréis noticias. Suscríbete si no lo has hecho, que a nosotros nos ayuda mucho. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.